Me da mucho gusto saludarlos, poder estar con ustedes y llegar hasta su casa, llegar hasta su hogar, ahora que todos estamos encerrados y en esta cuarentena, en este tiempo de contingencia. Y pues bueno, es una buena ocasión para reflexionar, para escuchar la palabra y sobre todo ahora que encontramos pues también tanta desesperanza, preocupación. Hay quienes nos han compartido sus preocupaciones en cuanto a la salud, en cuanto a la economía y todo esto, pero la palabra nosotros sabemos que siempre ilumina el acontecer de nuestra vida. Siempre son palabras de vida para la vida diaria de todos los que creemos en Cristo. Vamos en estos pequeños espacios a reflexionar en un pasaje hermoso del Evangelio que hoy encaja perfectamente con la situación que estamos viviendo. Vamos a leer San Mateo, el capítulo 14, versículos 24 al 31. Aquí lo vamos a ver. San Mateo, capítulo 14, versículos 24 al 31. Dice así: La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Este pasaje precioso del Evangelio nos deja una serie de reflexiones y puntos muy importantes para nuestra vida, sobre todo en este tiempo de coronavirus. Estamos en abril 2020. Y pues bueno, esto sirva para que reflexionemos en adelante en cualquier adversidad y situación que se nos presente. Vamos por partes. En primer lugar, quiero retomar el versículo 26, cuando dice: «Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡Es un fantasma!, y por el miedo se pusieron a gritar». Primer punto que debemos decir, particularmente en este tiempo: el miedo nos paraliza. Puede usted tenerlo aquí presente, aquí le va a aparecer en su pantalla. El miedo nos paraliza. Mire, vivimos justamente en esta situación. El miedo nos lleva a hacer algunas cosas o a dejar de hacer muchas. El miedo nos puede paralizar. Innumerables testimonios de cosas que suceden, incluso algunas hasta chuscas por aquello que sucede con el miedo. Cuando el miedo entra en nuestra vida, nos paraliza. Mire, el miedo es una emoción que nosotros podemos traer con nosotros, podemos cargar sobre sí, pues, pero es por algo que tiene cierta razón de ser. Por ejemplo, si usted se pasa el alto caminando y tiene cierto miedo a que la atropellen, es un miedo fundado. La angustia es un miedo que no tiene un fundamento. Por ejemplo, aquel que tiene el miedo, como mucho se ha dicho, de que le caiga un asteroide en la casa, pues bueno, esto no hay un fundamento, no hay algo que lleguen los marcianos y se lo lleven, no hay fundamento en esto. Y si vive con eso encima, eso se le llama angustia, es decir, que no hay una razón de ser. Un poquito la psicología con más detenimiento y con más profundidad nos habla de estas dos realidades, el miedo y la angustia. Pero nos paralizan, en lo que es un hecho, el miedo nos paraliza. Y tenemos que recordar que la Sagrada Escritura nos dice 365 veces: no tengas miedo. 365 veces. Curiosamente, el año tiene 365 días, es decir, uno para cada día del año. Primera invitación en este tiempo: no se paralice. Cuando nos paralizamos por miedo, incluso dejamos de orar, dejamos de hacer lo que nos compete cada día, dejamos de poner de nuestra parte, dejamos de hacer aquello que nos toca. No nos puede paralizar el miedo en este tiempo de angustia, de adversidad, de enfermedad y en cualquier tiempo de nuestra vida. No dejemos que el miedo nos paralice, como primer punto. Vamos más adelante. El versículo 28 nos dice: Pedro contestó: «Señor, si eres tú», y ahí me detengo. Un versículo antes, el Señor les ha dicho: «No tengan miedo, soy yo». Imagine usted el momento, están en una pequeña barca, algunos otros discípulos, y el Señor
que está a unos metros de la barca, que está a cierta distancia, les dice, no tengan miedo, soy yo. Enseguida, el siguiente versículo nos dice, Pedro contestó, Señor, si eres tú, esto nos puede pasar a nosotros. Es más, es tan común en la vida de los católicos. Hoy que las iglesias, que las parroquias, que las capillas están a puerta cerrada y se celebran los sacramentos ahí de manera privada y se transmite vía internet, bueno, ¿cuántos anhelamos participar de la Sagrada Eucaristía? Pero también es un momento para valorar la riqueza de los sacramentos, porque podemos estar en la adoración eucarística, que nos enseña la Iglesia, es una prolongación del santo sacrificio, y podemos estar ahí con el cuerpo, puede estar ahí con la mente allá en otro lado, en el trabajo, en los problemas de casa, en las situaciones pastorales, en la situación económica. Y podemos estar frente al Señor, como le fue a Pedro, como fue el caso con Pedro, y estar por dentro, Señor, ¿será que eres tú? Es más, ¿cuántos salen de una asamblea de oración? Emotiva, otra no tan emotiva, pero finalmente orando de su rosario, incluso de la Santa Misa, y van a 2 cuadras de su casa o a 2 cuadras de la parroquia y van pensando, ¿será que Dios sí me escuchó? Ay, Padre, es que a mí Dios no me escucha. Ay, pídale a Dios por mí porque usted está tan cerca de Dios, porque a usted sí Dios le escucha. Esto es tan común, ¿sabe cuántas veces lo hemos escuchado? Porque la gente se le ha olvidado que al estar frente a Jesús sacramentado, es estar frente a Jesús realmente, frente al Rey de Reyes, frente a aquel que todo lo puede, aquel, como nos diría San Pedro, depositen en él todas sus preocupaciones. Y esto lo pasamos de largo, esto se nos olvida. Podemos estar frente a Jesús sacramentado en la adoración eucarística, es más, en la Santa Misa, y estar, como se dice vulgarmente, papaloteando por otro mundo o por otro lado. Nos puede suceder como a Pedro, estar frente a él y preguntarnos, Señor, ¿será que eres tú? Valga este momento para pensar y reflexionar en dónde está nuestra mirada cuando estamos frente a Jesús sacramentado, cuando estamos en la Santa Misa. Y continuamos, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Este es un pasaje apasionante. Pedro pudo pedir, manda que yo vaya a ti, y detenerse ahí, no pasaba nada. Es más, el Señor pudo decirle, no te preocupes, voy para allá. Decía, pues hay un músico muy famoso, pudo ir hasta surfeando, cualquier otra cosa se le pudo ocurrir. Pero Pedro dice, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Curiosamente, el Señor venía caminando. Yo digo de una forma, espero no ser irrespetuoso, pero de una forma chusca. Dele gracias a Dios que el Señor venía caminando. Si hubiese venido volando, Pedro hubiera querido volar. Pero hay algo interesante en esto. Pedro pide a Jesús lo que está reservado únicamente para Jesús. Me explico de otra forma. Pedro no está pidiendo según sus posibilidades, porque antes de Jesús y de Pedro nadie ha caminado sobre el agua. Después de Jesús y de Pedro nadie lo ha hecho. Es decir, que Pedro está pidiendo algo que está reservado únicamente para el Señor. Y esto es hermoso en este tiempo, y esto es preciosísimo en este tiempo, porque nos hemos acostumbrado a orar según nuestras posibilidades. Nos hemos acostumbrado a pedir según lo que yo puedo hacer. Es más, hay gente que pide y dice, ay, no, pero a mí Dios no me va a dar esto. Es más, para no ir lejos, nosotros matamos a nuestros enfermos. Si a usted le dijeron que su ser querido ya no tiene remedio, ¿qué dice la persona? Padre, pídale a Dios que se muera pronto para que no sufra. Porque no dice, Padre, el médico dijo que no hay más, la ciencia dice que no hay más, pero ayúdeme a orar por él para que se haga lo que Dios quiere. No nos saltamos al médico, ahí está la ciencia y fe no están peleadas, van de la mano, pero está por encima la obra del Señor, que es la ciencia. Esto es un hecho. Si es voluntad de Dios, claro, ¿sabe cuántas personas hemos visto sanar de SIDA, de lupus, de cáncer, gente que ha dejado su silla de ruedas, mujeres que no podían tener hijos, que hoy son madres de familia? Es que Dios, el Señor, es el Señor de lo imposible. Pero tenemos que aprender de Pedro justamente a pedir según las posibilidades de Dios. Y este es el tiempo propicio para pedir según las posibilidades de Dios. Yo me atrevo a decir, miren, este tiempo, qué bueno. Me alegro por el tiempo que estamos viviendo, sobre todo nosotros como vida de iglesia. Adelantito tocaré otros puntos al respecto, pero qué importante es que nosotros aprendamos a pedir según las posibilidades de Dios. Estamos tan acostumbrados, diría un querido amigo predicador, que nos acostumbramos a las cosas divinas.
Estamos tan acostumbrados a estar con Dios, estamos tan acostumbrados que nuestra oración ahí parece más un momento de desahogo emocional, en algunos casos, otro día así que, pues ya Dios sabe mis necesidades y nos hemos olvidado de orar según las posibilidades de Dios. Hemos orado según nuestras posibilidades. Hoy no tenemos de dónde agarrarnos económicamente. La situación económica, no solo en nuestro país, sino mundial, va en pique, pues. En cuestiones de salud, ni se diga. En cuestiones laborales, otro tanto y otro peor. No tenemos de dónde agarrarnos. No hay para dónde agarrarnos. Y qué bueno, porque vamos a aprender en este tiempo a poner nuestra mirada donde tiene que estar. A pedir según las posibilidades de Dios, no según las posibilidades nuestras. Esto cambia completamente la perspectiva de nuestra oración. Ya no pido, aquello que yo creo que puedo lograr. Ya no pido aquello que yo creo que puedo alcanzar por mis propias fuerzas, sino pido aquello que escapa a mis fuerzas y que solo es posible para el Señor. Manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Enseguida Jesús le dijo 3 letritas, una palabra pequeña, importante en este tiempo. Ven, ven. Porque cada que usted y yo decimos confiar en Dios, confiar en el Señor, confiar en su providencia, en su amor, en su misericordia, el llamado es inmediato y es de ya. Ven. Porque podemos pedir, bueno, hoy es una necesidad, pero podemos pedir desde la comodidad de nuestro hogar. Podemos pedir que Dios haga, que Dios provea, que Dios resuelva mi vida desde la comunidad hacia el sureste de México, desde la comodidad de la hamaca, desde la comodidad del sillón, desde ahí, desde mi zona de confort, ahí donde yo le pido a Dios, al fin que Dios está en todos lados, y me olvido de vida sacramental, me olvido de las obras de misericordia, me olvido de la vida de iglesia, me olvido de las necesidades mismas de la iglesia. Qué fácil es pedir, qué cómodo es pedir desde la comodidad de mi casa. Pero el Señor nos dice, ¿confías en mí? Ven. Este es un llamado y que hoy el Señor nos llama justamente a tener este encuentro con Él desde el hogar, desde casa. Pues bien, este es el segundo punto. Atreverse a pedir con fe, que implica confiar en el Señor, saber que Él está presente y dar respuesta a esto cuando nos dice ven. Y atrevernos a pedir según las posibilidades de Él, no las posibilidades nuestras. Vamos adelante. Versículo 29. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. 2 puntos, 2 pasos imprescindibles, que quiero resumirlo en uno solo, que se llama hacer más allá de lo que ordinariamente se hace. Repito, hacer más allá de lo que ordinariamente se hace o hacemos. Primero, hay 2 puntos. Pedro se bajó de la barca. Este es el tiempo propicio para bajarnos de la barca. ¿Queremos ver cómo actúa Dios en nuestra vida? Bájese de la barca. Tenemos que bajarnos de nuestra zona de confort, bajarnos de la titulitis. Mire, no sabe cuánto me alegro que como iglesia, incluso como iglesia, deje usted ahorita el resto de la sociedad, los que estamos en la iglesia, los que servimos, cuánto me alegra que estemos viviendo esto. Porque tal vez nos hemos encumbrado en todos los niveles de la iglesia a una posición, a un estatus que puede representar, incluso yo soy un laico más, todos los predicadores y músicos católicos somos un laico más. Hay de aquel que se le olvide esto, o sea, no hay laicos de primera y de segunda. El concilio dice que la iglesia somos los presbíteros, la jerarquía eclesial y los laicos. Estos somos la iglesia. No dice laicos de primera y segunda y pone niveles. Somos laicos, punto. Pero nos hemos encumbrado también en una posición como predicadores. Nos hemos encumbrado en una posición, mire, para no ir tan lejos. Hoy es más fácil saludar a un obispo, que saludar a un predicador o a un músico que se esconde tras bambalinas, que entra por la puerta de atrás para que no le interrumpa a la gente y no choque con los demás. Es más fácil saludar a un obispo que algunos de nosotros que nos hemos colgado de un título y además inexistente. Y qué importante es bajarse de la barca justamente para ver la obra de Dios. Me alegro, celebro. Algunos no estarán de acuerdo, pero al menos yo celebro y me alegro que esta situación estemos viviendo porque vamos a poner nuestra mirada donde tiene que estar. Valga el momento para preguntarnos, ¿de qué barca me tengo que bajar? ¿De qué lugar me tengo que bajar en el que ya me encumbré, en el que ya me puse, en el que nadie me
pues a lo mejor a alguien se le fueron las cabras, como se dice vulgarmente, y trató de ponernos ahí. Por ahí alguien decía, es que nosotros tenemos que bajarnos para estar con el pueblo. Yo decía, bueno, ¿y a usted quién le dijo que se subiera? Si somos un laico más. Tenemos que bajarnos de la barca. Para ver la obra de Dios tenemos que bajarnos de la barca, de la comodidad, de la zona de confort. Esta situación y la situación económica en la iglesia nos está haciendo bajarnos de la zona de confort en la que nos hemos acomodado, tal vez muchos sectores o algunos sectores dentro de la iglesia, incluyéndonos a nosotros, o más bien partiendo de nosotros, laicos. Pedro se bajó de la barca. ¿Qué hizo enseguida? Empezó a caminar sobre las aguas. Y esto es hermoso. Toda persona que cree en Jesús verdaderamente, que ponga en él su mirada, va a caminar en firme, ahí donde los demás se hunden. Y esto es clave para este tiempo, para este momento. Es el momento de que veamos qué tan enclenque es nuestra fe. Es el momento para saber dónde está nuestra esperanza. Porque esto nos está haciendo pelarnos las rodillas, orar, clamar a Dios. Y podemos caminar en firme sobre las aguas, ahí donde los demás se hunden. Este es el tiempo justamente de confiar en Dios. Hoy justamente alguien me comentaba de su situación económica, que le preocupa, como a todos nos preocupa en todo el país y sin duda en la gran mayoría de ciudadanos en todo el mundo. Pero el Salmo 34 dice, teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada le falta a los que le temen. Y esta es una promesa de la Escritura. Entonces partimos del temor de Dios para que no falte lo necesario en casa, para que no falte lo necesario en nuestro hogar, los que somos padres de familia, por ejemplo, aquellos que tienen un trabajo, los que dependen de una empresa, sí, sin duda habrá muchos despidos y muchas empresas van a cerrar. La situación económicamente hablando, valga la redundancia, está mal y viene peor. ¿En dónde está nuestra esperanza? En la Bolsa Mexicana de Valores, en el Fondo Monetario, en el banco o algunos otros más desesperados en el gobierno. No, hacemos lo que nos corresponde, pero nuestra esperanza tiene que estar siempre en Jesús. Y este es el tiempo justamente para saber qué tanto oramos, qué tanto está nuestra mirada en Jesús, qué tanto podemos caminar en firme ahí donde los demás, los que no creen, se hunden. Es el tiempo propicio para esto. Pues bien, versículo 29. Entonces, Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Bajémonos de la barca. Usted sabe, cada uno sabrá de qué barca tiene que bajarse. El orgullo, la vanidad, la soberbia, el conformismo, la barca de lo económico y únicamente tener su esperanza en eso, etcétera. Cada quien sabrá. Y caminar sobre las aguas. Vamos casi haciendo la curva final en esto. Comenzó a caminar en dirección a Jesús. Hay quienes se bajan de la barca y empiezan a hacer cosas nuevas. Conocí una ocasión en un reclusorio en la Ciudad de México a una persona que tenía una dificultad económica difícil, una situación familiar y que precisaba de dinero, necesitaba para medicinas, una situación ahí con sus hijos. Pues bueno, ¿qué fue lo que hizo? Se bajó de la barca, pero no caminó con dirección a Jesús. Es decir, empezó a hacer algo nuevo, empezó como que a tener un poquito de ingenio, a hacer algo novedoso, pero no fue en dirección a Jesús, se metió en algo ilícito. Vamos a tener esta opción. Hace unos días me enteré que ya hay quienes están planeando saquear los supermercados. Bueno, pues qué ingenioso para salir del apuro, pero contrario al plan de Dios. ¿Por qué no mejor, con la mirada puesta en Jesús, ideamos, planeamos, nos unimos como iglesia, trabajamos, empeñamos en algo? Algo tendrá que salir. Este es el tiempo, estos tiempos de dificultad son enormes porque nos dejan ver que la gente puede sacar lo mejor o lo peor de sí misma. Lo pongo sobre la mesa. ¿Qué va a salir de usted? ¿Lo mejor o lo peor? Las situaciones de gravedad, de dificultad, nos llevan a eso siempre. Bueno, caminar en dirección a Jesús. Yo no sé qué se le ocurre a usted. Yo no sé qué Dios quiera decirle a usted para su situación que está enfrentando, pero recuerde siempre, con la mirada puesta en Jesús. Ahora vamos, versículo 30. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando yo llegué a este punto, hace algún tiempo preparando esta reflexión, esta predicación, caí en la cuenta, bueno, ¿por qué Pedro se hundió? Sí, y me causó cierta gracia y cierta simpatía. Pedro era pescador, y sin duda un pescador debe saber nadar, porque si no, pues como decimos ordinariamente, pues está frito.
Pedro se estaba hundiendo siendo pescador. ¿Y qué nos enseña eso? Así sea usted un médico deslumbrante, así sea usted el mejor abogado de su ciudad, así tenga usted sangre azul, así tenga usted la cuenta más abultada del banco, que en este tiempo va a bajar, así tenga usted estudios de licenciatura, algún posgrado, hasta doctorado. En términos eclesiales, así sea usted bueno, vamos con los laicos, el consentido del Padre, así sea usted haya tenido la oportunidad de estudiar en otra ciudad, en la Universidad Pontificia en México, o como presbítero haya tenido la oportunidad de estudiar en Roma, consentido del obispo, amigo del Papa, digo, me fui a los extremos. Tenga el título que usted tenga, la preparación que usted tenga, la formación que tenga, el dinero que tenga, si no tenemos nuestra mirada en Jesús, nos va a pasar como a Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Está caminando sobre el agua. Cuando quita su mirada, que debe estar puesta en Jesús, y voltea a ver la tempestad, es cuando Pedro se hunde. Es decir, Pedro vio más la circunstancia difícil, la adversidad, la preocupación, porque estaba la tempestad. Cuando nosotros ponemos más la mirada en la tempestad, más que en Jesús, es cuando tendemos a hundirnos. Es decir, que como se dice también coloquialmente, nos lamemos las heridas, nos sufrimos y nos lastimamos y nos flagelamos por todo eso que venimos pasando. No, no es ver la adversidad. Sí, ahí está, sin duda ahí está. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda y querer pasar como si nada sucediera. No, ahí está la adversidad. Pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús. ¿Qué sucedió con Pedro? Sin duda, siendo un excelente nadador, cuando quitó la mirada que debía estar en Jesús, se hundió. ¿Qué nos enseña esto? Sea usted quien sea, los títulos que tenga, las posibilidades que tenga, si usted no tiene su mirada en Jesús, escúchemelo muy bien, usted se va a hundir. Y este es el tiempo en el que lo vemos. Este es el tiempo en el que mucha gente da patadas de ahogado por poner su esperanza en títulos, economía, cargos, en todos los niveles y en todos los sectores sociales, incluyendo la iglesia. Poniendo la esperanza en todo aquello que es pasajero, en todo aquello que es efímero, que no tiene ningún sentido. Bien dice San Pablo, a partir de tener a Cristo, todo lo demás lo considero basura. Y vaya que San Pablo era un hombre culto, un hombre con títulos. Él mismo se define a sí mismo. Bueno, a partir de tener a Cristo, todo eso es basura. Hoy nos vamos a dar cuenta, hermanas y hermanos, cuánta basura cargamos sobre nosotros. Y es un tiempo de purificación. No es casualidad que esta pandemia se presente justamente en Cuaresma. Un tiempo para purificar también, purificarnos de aquellos apegos que los que nos hemos hecho. Incluso los que hemos dejado, como decimos, el mundo, nos hemos hecho de apegos en la iglesia. Pedro, a pesar de ser un excelente nadador, se hunde. Ya dijimos esto qué significa. El viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y viene lo hermoso y el cierre de todo esto que hemos hablado. Versículo 30. Entonces gritó, Señor, sálvame. Dice el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú ignoras. Es el tiempo de clamar. ¿Y qué es el clamor? El clamor no es una oración ahí como que más a fuerza que de ganas, una repetición mecánica. Los rezos son una repetición, pero que deben ser hechos con devoción, con corazón, con alegría, no la carrera, como nos diría Pablo VI sobre el Santo Rosario, que debe ser rezado pausadamente. O sea, el rezo es una oración, digamos, repetitiva, pero que tiene, en palabras de Juan Pablo II, una pedagogía del amor. Es acercarnos a la vida de Jesús con los ojos y con la mirada de María. Entonces, aunque sea una oración repetitiva, es hecha con el corazón, con devoción. Bueno, el clamor es esto. Decir aquello que quiero decirle a Dios, hablarle en mi necesidad, pero es un grito que sale del corazón. Grito que puede ser de viva voz o que puede quedarse aquí, pero en el corazón cuando se habla con Dios y se clama a Él. Es un tiempo de clamar a Dios, porque dice entonces verás cosas grandes que tú ignoras. Grandes y secretas, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Este es el tiempo de ver cosas grandes, es el tiempo de clamar a Dios, es el tiempo de confiar en Él. Es el tiempo de que cuando tenemos el agua hasta el cuello, como sucedió con Pedro, decirle, Señor, sálvame. Es el tiempo de volver nuestra mirada a Dios.
Es el tiempo justamente en el que nuestra pequeñez, nuestra nada, ahí está palpable. Bendito coronavirus que nos ha recordado no solo nuestra fragilidad humana, sino también a veces nuestra poca fe. También nos ha dejado ver que no siempre nuestra esperanza está en Cristo. También nos ha dejado ver que somos finitos, que somos en cualquier momento polvo. Empezamos la cuaresma recordando eso, eres polvo y en polvo te convertirás. No nos dice cuándo, pero nos damos cuenta que en cualquier momento puede ser, que puede ser coronavirus, pero que puede ser dengue, que puede ser un infarto, que puede ser un accidente. Bendita enfermedad que nos recuerda hoy que sin Él no podemos, que nos recuerda hoy que tenemos que clamar y que debemos clamar porque Él tiene todo el poder para sanar si es su voluntad, si Él así lo quiere, si no, es una oportunidad de prepararnos para el encuentro con Él. Bendita enfermedad, bendito coronavirus que hoy nos deja ver nuestra fragilidad para entender que sin Él no podemos. Dios permita, hermana y hermano, Dios permita que podamos nosotros escuchar las palabras de Jesús, que le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Le toma de la mano y lo saca del agua. Va a llegar ese momento. Estamos en tiempo en el que sentimos el agua hasta el cuello. Pero el Señor está esperando el momento. Él sabe cuándo. Él sabe cuándo esto va a pasar. Tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Yo no sé cuánto tiempo falte. Y tal vez nos falte todavía un poco. Nos va a faltar solo lo necesario, igual que los 40 días en el desierto, el tiempo suficiente de preparación para lo que viene después. ¿Cuánto tiempo nos falta de pandemia, de dificultades, de las fases en la enfermedad? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero ojalá que sea el tiempo suficiente y necesario para clamar desde lo profundo del corazón, Señor, sálvame. Muéstrame cosas grandes, muéstrame tu rostro, muéstrame tu amor y tu misericordia. Queridas hermanas y hermanos, que el Señor permita que nuestra vida sea un vivo testimonio de su amor. Que este tiempo nos haga volver la mirada al Señor, pero volver la mirada al hermano, al que tenemos cerca. De manera particular, en casa, como dice San Pablo a los Gálatas, ahí en casa. Los nuestros aprendan a moverse apenas se presenta una necesidad. También nos dice la carta a Timoteo, si no me equivoco. La Escritura es muy sabia cuando nos habla de hacer el bien. Y a los de casa nos dice, especialmente a los de casa, nos dice San Pablo a los Gálatas. Este es un tiempo de volver la mirada al Señor y de volver la mirada también a los que tenemos cerca. Le invito a que hagamos un momento de silencio, un momento de oración para clamar ahí en nuestro corazón por sus necesidades, por las necesidades de salud con sus familias, con sus hijos, con sus padres, los padres de sus padres o los hijos de sus hijos, con usted, por su negocio, su trabajo, su oficina, por todo aquello que hay cerca nuestro, por su párroco, por sus hermanos de fe, por nuestro párroco, por aquellos que están trabajando en la evangelización, por los que están en el ámbito de la salud, a marchas forzadas trabajando, por nuestros gobiernos, tanto municipales, estatales como gobierno federal, para que el Señor les ilumine, les fortalezca y sobre todo les dé la sabiduría para dejarse guiar por Él. Padre bueno, tú siempre nos escuchas. Hoy nos ponemos en tus manos, escucha nuestro clamor y te pedimos en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, no desoigas las oraciones de tu pueblo. Sabes nuestras necesidades, sabes lo que nos duele y lo que nos preocupa, aquello que hay en nuestro corazón y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima y por intercesión del Santo de nuestra devoción. Que así sea. Dios le bendiga, hermana y hermano, Dios le bendiga. Su servidor, Ángel Alvarado, y nos seguimos viendo, seguimos ahí al pie. ¡Ánimo!